No computador. Agora sim. Boa noite e buenas noches a todos. Bienvenidos a esta primera noche de una actividad muy importante para nosotros que es el Foro Sudamericano. Es la primera vez que hacemos una actividad en ese formato, en la que vamos a escuchar en 3 jueves seguidos a representantes de cada uno de los 10 países de nuestra región, personas indicadas por los líderes de nuestros capítulos en cada país, que van a compartir un poco con nosotros la actualidad de sus países para que podamos conocernos un poco mejor. Hoy nosotros dividimos los países por zonas horarias para quedar un poco más fácil de acomodar a todos. Hoy vamos a escuchar representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en ese orden. Y al final vamos a tener un tiempo para preguntas también. Así que si ustedes quieren hacer una pregunta, vayan anotando y pueden después escribir por el chat o abrir el micrófono al final. Bueno, déjenme presentar quién va a ser nuestro primer expositor esta noche. Es Daniel Walker de Argentina. Ese orden es en orden alfabético, ¿sí? Para pensar en un criterio justo, pensamos en siempre, cada día, poner los expositores en orden alfabético por sus países para definir un orden, una secuencia. Así que voy a presentar a Daniel Alejandro Walker, es docente de música en el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires desde 2001. Se desempeñó en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, donde coordinó plataformas de gestión escolar y lideró el diseño e implementación de programas socioeducativos y de compensación de saberes, entre ellos los centros de acompañamiento a las trayectorias escolares, CATE, que luego evolucionaron en la red de fortalecimiento y acreditación de los aprendizajes. Actualmente, continuó su formación en gestión de instituciones educativas, desarrollando herramientas diagnósticas para la autoevaluación del liderazgo escolar. Su trabajo articula pedagogía, gestión institucional y reflexión sobre política educativa, con especial interés en los marcos teóricos que permiten pensar críticamente la escuela pública latinoamericana. Está casado hace más de 20 años con Melissa López y juntos formaron una familia con 2 hijos. Su hijo mayor se encuentra actualmente sirviendo en la misión de tiempo completo en la misión Argentina Mendoza. Los Walker siempre relacionados con Cabo y con Mendoza de alguna forma, ¿no? Daniel, te paso el tiempo y muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo les va? La verdad que para mí es un privilegio poder estar hoy acá, poder disfrutar juntos. ¿Se me escucha bien, Renan? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Eh, Voy a hacer lo posible para poder que la tecnología me acompañe y poder compartir la presentación, así podemos todos disfrutar de algunos datos en particular. Ok. Bueno, muy bien. La verdad que, bueno, para mí es un gusto poder compartir este espacio con los capítulos de Brasil, Uruguay y Paraguay en este foro sudamericano. Yo represento, como bien dijo Renan, al capítulo Argentina y el desafío que se nos planteó hoy es poder exponer un tema enorme para un tiempo acotado, así que en lugar de intentar contarles todo sobre Argentina, elegí compartirles 4 lentes de análisis, 4 maneras distintas de leer los mismos datos. Cada lente ilumina algo distinto y juntas, creo, dan una imagen más honesta del momento que atraviesa el país que si me quedara tal vez con una sola mirada. La primera lente es la económica. Argentina viene de un proceso de ajuste fiscal y desinflación. Según el organismo que mide la inflación en el país, eh,
Hoy se conoció el nuevo índice de inflación, así que está desactualizado un mes, porque recién se conoció hoy a la tarde, pero hasta el mes de julio era del 17% este año, muy por debajo de los ritmos de 2023 y 2024. La pobreza medida por ingresos también bajó. Ahora está en el 28,2% en el segundo bimestre del 2025, que es la última medición que se hizo, contra el 38% de un año antes. Pero si uno mira, eh, yo no sé si la presentación está pasando, esto necesitaría que alguien me lo confirme. Creo que no, Sí, estamos en la 3. No sé si. ok. Ajustes y sus consecuencias. Así es. Ok, perfecto, estamos bien entonces. Entonces, si uno mira un poco más bajo de esos promedios, aparece otra historia en Argentina. La informalidad laboral subió un 44,2% de los ocupados y la subocupación llegó al 11,1%. Acá quiero traerles un dato que para mí es el más elocuente de todos. 7 de cada 10 hogares argentinos hoy mantienen algún compromiso de pago activo y el 28% de toda la deuda de estos hogares está en tarjeta de crédito. Pero esa deuda no se usa para viajar, no se usa para comprar electrodomésticos, se usa, según muestran los estudios de consumo, para pagar alimentos, combustibles e impuestos. Es deuda para llegar a fin de mes, no es deuda de consumo. Y esa deuda ya está mostrando sus límites. La morosidad de las familias con los bancos pasó del 2,5% a más del 12% en apenas 2 años, la más alta en 2 décadas. En las billeteras virtuales, la mora llegó al 29,6%, superando incluso los niveles de la pandemia. O sea, la estabilización de los grandes números convive con un traslado del costo del ajuste hacia el empleo informal y hacia el endeudamiento de subsistencia de los hogares. Parecen dos historias, pero no son dos historias contradictorias, sino que son la misma historia contada desde dos posiciones distintas. La segunda lente, para mí, es la más estructural de las cuatro. Durante décadas, Argentina se organizó socialmente alrededor de cuatro instituciones que le daban a la gente pertenencia y un piso común. La primera es el partido político de masas, la segunda la Iglesia Católica, la otra es la escuela pública y también incluyo en este análisis el sistema de salud. Las cuatro muestran hoy al mismo tiempo señales de debilitamiento. En lo político, los partidos de centro izquierda fueron durante 80 años la fuerza organizadora de buena parte de la sociedad argentina. Hoy están fragmentados sin un liderazgo unificado. Están divididos entre sectores. El oficialismo, por su parte, gobierna sin una coalición mayoritaria y evalúa incluso suspender las PASO de cara al 2027. En lo religioso, el catolicismo, que en 2008 concentraba más del 76% de los argentinos, hoy se ubica, según los estudios más recientes, en el 58%, y el 63%, mientras crecen los evangélicos. Y sobre todo las personas que declaran sin religión van en aumento. En lo educativo, que es el dato que por ahí menos se conoce y más me interesa compartirles hoy, es que la escuela pública fue históricamente la gran herramienta igualadora de Argentina. Es donde estudiaban el hijo del almacenero junto con el hijo del doctor. Hoy muestra una brecha de calidad muy marcada frente a la gestión privada. En tercer grado, por ejemplo, el 14,3% de los chicos de escuelas de gestión estatal apenas inicia la lectura de textos simples,
contra el 4,1% en las escuelas de gestión privada. El país se declara oficialmente libre de analfabetismo, con apenas un 1,9% de personas que no saben leer ni escribir. Pero cuando se mide la comprensión lectora real, con pruebas internacionales, casi la mitad de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Y esa cifra sube a más del 60% entre los chicos de hogares más pobres. Y al agregar esta cuarta institución de la que hablé recién, que es la de la salud, es la que termina completando el cuadro. El sistema de salud previsional hoy es el 35% de los argentinos depende exclusivamente de un hospital público, de la salud pública. Y entre los menores de 18 años esa cifra sube al 45%. Estamos hablando de 3,6 millones de chicos sin obra social ni obra prepaga. El nivel más alto de toda la serie histórica. Ahora, del otro lado de la vida están nuestros jubilados. Y la situación es igual de dura. La jubilación mínima con el bono cubre entre el 30 y el 45% de la canasta de un adulto mayor. Y los medicamentos de uso crónico subieron hasta el 523% en los últimos 2 años y medio, muy por encima de los saberes. Quiero detenerme acá un segundo porque es mi punto central. No es que cada una de estas instituciones tenga un problema aislado y coyuntural. Es que las 4 instituciones que durante generaciones dieron a los argentinos un piso común de pertenencia, formación, cuidado y mediación frente al Estado, se están debilitando en simultáneo. Y ese vacío no lo llena automáticamente nada. Ahí quiero adelantarles que es donde creo que las organizaciones como la nuestra tienen un rol que puede llegar a cumplir. Y voy a volver sobre esto en el cierre. La tercera lente conecta con la anterior, pero mira el fenómeno desde el lado de las personas, no desde el lado de las instituciones. Cuando las estructuras colectivas dejan de sostener, la gente empieza a resolver los problemas por su cuenta, en todos los planos de su vida. En lo religioso, la mitad de quienes se declaran sin religión en Argentina no son ateos. Siguen creyendo en Dios, pero lo declaran a su manera, por fuera de cualquier institución. En lo político, el liderazgo personalista de nuestro actual presidente se impone por encima, perdón, disculpen, por la presentación no se pasa sola, se pone por encima de la estructura partidaria tradicional. Y en lo financiero, este es el dato que más me sorprendió a mí investigando para poder armar el speech de hoy. Casi el 20% de los argentinos ya usa criptomonedas. Es la tasa de adopción más alta de toda América Latina, principalmente para ahorrar en dólares digitales por fuera del sistema bancario. Los especialistas lo llaman dolarización desde abajo. La gente no espera que el Estado le garantice estabilidad monetaria. Se la procura con la tecnología que tienen a mano. Ahora, hay un dato que me parece profundamente humano. Y por ahí a varios de ustedes lo van a notar en su vida personal. El préstamo entre familiares y amigos. Ese colchón de solidaridad que durante generaciones sostuvo a los sectores populares, sobre todo a las mujeres a cargo del cuidado de otros, cayó del 35% al 16% de la deuda no bancaria de los hogares en apenas un año. Cuando ese colchón se agota, la gente no deja de necesitar ayuda. Busca otra fuente y en este caso, solas. Mi lectura acá es que no estamos frente a una elección de estilo de vida. No es que de repente nos volvimos individualistas, sino que es frente a una respuesta de necesidad.
Cuando las instituciones y las redes tradicionales no alcanzan la autogestión, no es una preferencia, sino que es lo que queda. La cuarta lente es para una audiencia más como la que la Fundación tiene, que son los jóvenes. Hoy en Argentina los jóvenes son quienes están pagando el costo de esta situación actual. Y a la vez son quienes más lideran el cambio cultural que mencioné antes. Empiezo por un dato que resume bastante bien el problema. Solo 13 de cada 100 estudiantes terminan el secundario en tiempo y forma en Argentina. Y esto no golpea igual a todos. El acceso a la universidad es apenas del 12,4% entre los jóvenes del decil de menores ingresos, contra el 46% entre los del decil más alto. Es 4 veces más probable llegar a la universidad si naciste en un hogar con altos ingresos que si naciste en uno con bajos ingresos. Por otro lado, la deserción escolar en la secundaria mejoró, sobre todo en la última década. El país entre 2012 y 2022 bajó del 24% al 15%, pero con brechas regionales enormes. Provincias como Santiago del Estero, Misiones o Formosa, más de un tercio de los chicos abandonan la secundaria antes de los 17 años. Y acá se cierra el círculo con lo que vimos en la primera parte. Según el mecanismo que mide en la Argentina la inflación y otros datos, 7 de cada 10 jóvenes sin el secundario completo trabajan en la informalidad. Es decir, la desigualdad educativa de las infancias se traduce unos años después en desigualdad de acceso al empleo formal en la juventud. Pero hay otra cara de esta misma fractura generacional y es demográfica. No lo sufre solo Argentina, es casi a nivel mundial. Cada vez nace una generación más chica. La tasa de fecundidad de Argentina es de 1,4 hijos por mujer. Un dato que está muy por debajo del nivel necesario para reemplazar a la población. El dato ese es del 2,1. El organismo medidor proyecta que para el 2040 los menores de 14 años van a ser el 14% de la población, contra el 22% de hoy, mientras que los mayores de 65 van a pasar del 12% al 16%. Hay un dato que a mí, cuando lo leí, me impactó particularmente. En ciudades, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, en la que hoy conviven cerca de 862.000 perros y gatos en los hogares, conviven con 461.000 chicos menores de 14 años. Hay casi el doble de mascotas que de niños. Lo que quiero que se lleven de este punto es lo siguiente. La fractura generacional en Argentina no es solamente una cuestión de desigualdad dentro de una misma generación. Es un problema que ya es transgeneracional y además por clase social de origen. Pero además la generación joven en su conjunto es cada vez más chica y va a tener que sostener en pocos años a una generación cada vez más numerosa con un sistema de salud y previsional que, como vimos antes, ya está mostrando grietas muy grandes. Voy a detener en este momento la presentación y ahora así los puedo mirar a todos porque al presentar no puedo ver a los que estoy con quienes estoy hablando. Eh, Primeramente, gracias a todos por estar atentos a este tipo de espacios y quiero volver sobre las 4 lentes en conjunto. Recordándolas y repasándolas, Argentina atraviesa un ajuste económico que corre el costo hacia el empleo informal y el endeudamiento de subsistencia. Las instituciones que tradicionalmente daban pertenencia y formación y cuidado a las familias y al individuo se debilitan en simultáneo. La gente
frente a ese vacío resuelve cada vez más por su cuenta, y son los jóvenes, especialmente los menores, los de menores recursos, quienes concentran el costo de todo esto, en una generación que además es cada vez más chica. Cuando las mediaciones tradicionales pierden fuerza, el espacio para organizaciones civiles con propósito y con valores no se achica, se agranda. Ahí es donde la Fundación Roble del Sur, entiendo yo, encuentra su sentido más profundo. Y es ahí donde me gustaría que todos sigamos haciendo fuerza, en seguir formando jóvenes profesionales con vocación de servicio y liderazgo ético. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Daniel. Genial tu presentación, creo que a todos nos ha impactado bastante. Ahora voy a dar el tiempo a Joana Knight, do Brasil. Joana é jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná. Concluiu já os módulos iniciais do Braille Petri, atuou como repórter e editora do jornal Gazeta do Povo, nas editoriais Internacional e de Pautas Jurídicas. Foi premiada no Interconsul na categoria Melhor Livro pela reportagem pelo livro Fixe Malaik, o cotidiano de brasileiros em Angola. Atualmente é sócia gestora da agência Argumento Comunicação e chefe de comunicação e atendimento da OAB do Estado do Paraná. Joana, muito obrigado por preparar essa apresentação para nós. O tempo é seu. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. Cumprimento todos no nome da nossa querida Romana Remor. Uma honra que ela esteja aqui conosco nessa noite. Me sinto honrada e com um grande desafio de falar sobre o meu país, falar da realidade atual. Vou procurar ser breve e, ao mesmo tempo, falar de um modo que seja compreensível, levando em conta que a maioria aqui não é nativo da língua portuguesa e que eu geralmente falo bastante rápido, mesmo para quem ouve em português. Eu vou procurar falar um pouco mais devagar. Renan, te peço também a gentileza de me ajudar com o tempo. Qualquer coisa me sinaliza, por favor. Bom, como eu sou jornalista, natural da minha profissão, sempre trabalhar com dados, trazer números, trazer algumas estatísticas, mas ao mesmo tempo também gosto de contar histórias e sou curiosa para entender os contextos. Então, ainda que eu não seja especialista em todos os temas aqui, na verdade, o jornalista é um grande generalista, trata de muitas coisas em geral. Vou procurar trazer alguns dados e também, ainda que a imparcialidade seja uma utopia, uma ilusão, vou procurar também ser imparcial, porque quando a gente fala de temas como política, economia, sempre tem um pouco do nosso viés pessoal, mas eu acho que os dados e a coerência nos ajudam a fazer uma leitura um pouco mais serena. Eu separei alguns números, vou compartilhar com vocês. A apresentação basicamente tem mais os dados, mas não vou me ater tanto a eles. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar. Aqui. Isso. Aparece para vocês a tela? Sim, a gente está vendo a Então eu tela trouxe. Aham. agora. Então eu trouxe os eixos que o Renan me orientou, me convidou a trazer, e acredito que eles se interligam, então vou trazer alguns dados, mas em algum momento a gente vai e volta entre eles. Primeiro, uma rapidíssima, um rápido contexto histórico do nosso país. Por mais para falar do Brasil atual, a gente precisa olhar para trás e pensar na história do Brasil. E o nosso país é uma república relativamente recente. Tivemos a nossa independência de Portugal em 1822, pouco mais de 200 anos. Em 89 nos tornamos república, uma república que desde o início foi assim
com conflitos, com disputas de poder, como acontece em muitos outros países da América do Sul, América Latina, as oligarquias se revezando no poder, militares, ora dominando. Tivemos, e esse é um ponto importante da nossa realidade, inclusive social e econômica, o final da escravidão. Apenas no fim do século XIX, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, ali perto da mesma época que Cuba. E isso tem reflexo na nossa realidade do país até hoje. O nosso século XX foi permeado por altos e baixos políticos, ditaduras. Tivemos, por exemplo, o presidente Getúlio Vargas, que ficou 19 anos no poder e saiu da vida para entrar na história, como ele disse nas palavras dele, ao se suicidar. Então, nossa história é cheia dessas nuances dramáticas. Vivemos 20 anos de ditadura militar, de 64 até a década de 80. Então, tudo isso não é só história, ainda está muito forte na nossa realidade atual do país. A nossa Constituição a última, né? A Constituição é de 1988, então também é uma Constituição jovem e uma Constituição que passou por muitas provas desde então. Tivemos dois presidentes que sofreram impeachment, Fernando Collor, logo no começo, o primeiro presidente eleito na redemocratização, e a Dilma Rousseff, primeira e única mulher presidente do Brasil. Então, é uma democracia e uma constituição que passam por diversas provas e desafios. Dito isso, eu vou trazer alguns dados atuais do nosso país e vou correlacionando com esses pontos que eu destaquei da nossa história. Então, hoje, o Brasil é um país que vive uma economia, e não sou só eu, e nem só a minha IA, mas ali fazendo uma análise da economia, o que os especialistas da área trazem, a gente tem um PIB considerável de 3,3 trilhões de reais. Claro que para outras economias e outras moedas isso talvez não faça tanto sentido, os valores variam muito, mas é importante a gente observar que o nosso crescimento recente está na casa de 1%, né? 1% a 1,8%. Então é uma economia que está estagnada, uma economia que está devagar nesses últimos anos. Nós tivemos ali na pandemia uma baixa, né? Um crescimento negativo, mas esse aperto da economia já vem de antes da pandemia. Em 2016 a gente teve uma recessão também, e quando estava reagindo veio a Covid, depois uma recuperação em 21, chegamos a um crescimento de 4%, mas agora nos últimos anos isso vem decaindo, vem na casa ali dos 2, 3%, e esse ano a gente vê esse 1% que chama atenção. Claro que o país vive um momento de insegurança, é um ano eleitoral, um ano de bastante polarização, como eu vou falar mais adiante. A gente tem uma taxa de juros, eu não sei como é a taxa de juros nos outros países, mas que está na casa dos 14%, é considerada bem alta. E aí, um ponto de curiosidade é que no governo Bolsonaro, em 2021, o Banco Central do Brasil passou a ter autonomia, o que significa que o país não, o presidente, o poder executivo não tem ingerência mais sobre a taxa de juros. Isso fica a cargo do presidente do Banco Central, que é um cargo nomeado pelo presidente, mas que ele fica de uma gestão para outra. Então, no começo do governo Lula, a gente tinha um presidente do Banco Central que era ainda do governo Bolsonaro e era muito criticado por não baixar a taxa de juros. E aí trocou-se o presidente do Banco Central, veio um nomeado pelo presidente Lula, e a taxa de juros continua alta, muito apertada pelo alto endividamento da população. Esse é um dos desafios para a nossa economia hoje. As pessoas têm muitas dívidas, não têm muito poder de compra, os juros estão altos e o crédito está difícil para todo mundo. Então, em diferentes patamares da sociedade, as pessoas têm o desafio de consumir e de fazer expansão, seja da economia pessoal ou da economia nas empresas. Então, a gente tem esse cenário de mais cautela e apertado pelos juros altos. E aí, até uma curiosidade, eu não sei se isso acontece nos outros países, esse alto endividamento da população, refletido numa crise que a gente tem também, óbvio que não é a única causa, mas de vício em jogos de azar, de expansão das bets, que são as
essas plataformas de jogos online é uma grande praga que, felizmente, o evangelho protege a gente. Então, temos uma inflação que, se a gente olhar e comparar, eu estava até olhando hoje alguns dados da Argentina, a nossa inflação hoje é de 4%, aparentemente não é tão alta, mas se a gente olhar um acumulado dos últimos anos, soma-se 25%, né? Um quarto, é bem considerável, especialmente para os trabalhadores de renda mais baixa. Pelo que eu vi da Argentina, hoje o índice de inflação já, né, os 17% que estavam em comparação aos 200% que chegou em 2023, alivia, mas o acumulado pesa, né? Mesmo que não seja tão grande em um ano só. Então, não sou economista, trouxe esses dados pela leitura de cenário do país, mas o que posso dizer daí da minha leitura também, da minha vivência no dia a dia, é que a gente não vive uma super crise, mas a gente vive o temor da crise, que sempre assola o país por diferentes motivos. Então, a questão eleitoral, a questão internacional, as guerras, e eu acho que a gente tem que ter sempre bastante prudência a olhar a realidade do nosso país, porque a gente não está sozinho no mundo. Não dá para culpar uma guerra por tudo, mas também não dá para culpar, seja quem for o gestor, por tudo. As coisas estão todas conectadas. E aí o nosso país tem uma imensa desigualdade. O Brasil está ali no top 10 de países desiguais do mundo. Ser brasileiro de classe média baixa, é todo dia se sentir muito rico ou muito pobre, né? Quando você está na classe média, você presencia a miséria e também a ostentação, duas coisas muito extremas, né? Eu trouxe aqui esse índice Gini, que é um índice do Banco Mundial sobre desigualdade. Quanto mais perto do número um, maior a desigualdade. Então, a gente ainda tem aqui dentro do nosso próprio país, eu estou aqui na região sul, que felizmente é uma das menos desiguais, mas ainda tem um alto índice de desigualdade, e aí a gente tem até a região nordeste, que é a região onde tem mais desigualdade. Então, às vezes a gente pensa que é a região onde tem mais pobre. Não, tem muita gente muito rica lá. A gente tem até o chamado coronelismo, famílias tradicionais, donas de terras, que dominam a política, e isso ainda é muito presente no nosso quadro social. A desigualdade aumenta ainda mais quando a gente olha o recorte populacional, e um dado também que eu estava puxando hoje é que, por exemplo, e aí olhem para o número sem pensar muito no câmbio, né? Mas, por exemplo, a renda média do brasileiro é de R$ 3.500. Mas se a gente olhar para a renda média da mulher negra brasileira, é R$ 2.100, né? Então, é uma diferença bastante grande. A gente tem esse recorte de classe, esse recorte de raça, de algo que vem lá daquela escravidão que eu falei, que acabou sem nenhuma política pública, em que as pessoas negras foram apartadas da sociedade, colocadas em guetos, nas nossas favelas, e foi feito no país uma política de colonização e embranquecimento em que os negros ficaram sem oportunidades, sem possibilidade de começar a vida, e isso tem um impacto geracional. Isso ainda se vê, né? A gente tem no país políticas de cotas, políticas de reparação histórica. Obviamente, isso é politizado e questionado, mas não se pode negar que quem nasce negro já nasce uns passos, umas casas atrás nas oportunidades no Brasil. Quem nasce mulher também, claro, né? E eu acho que esse é um ponto bem importante. Eu trago aqui um retrato da nossa política. Nós, mulheres, somos um pouco mais, mas somos da metade da população brasileira, 51,5%, mas a nossa representatividade, vejam, menos de 20% na Câmara e no Senado, que são as nossas casas legislativas, e faço aqui uma importante menção ao papel que a Romana Remor teve como, acredito que única deputada federal, membro da igreja, que nos representou lá em Brasília. Isso é extremamente importante. Eu me sinto muito feliz de ter alguém próxima que fez esse papel. Com perdão, Romana, se me passa nos elogios, mas eu acho que é importante falar disso, porque ainda é muito difícil para uma mulher chegar lá no espaço de poder. Na magistratura, nós temos 40%, a magistratura que aqui no Brasil ingressa por meio de concurso público, mas se nós olharmos para a Suprema Corte hoje, dos 11 ministros, nós temos uma mulher.
10 ministros, né? Porque tem um ali que está para ser reposto. Mas é ainda uma desigualdade muito grande e conforme aumenta a escala no nível de poder, a presença da mulher diminui. Ainda sobre o nosso contexto político, nós vivemos uma extrema polarização política no país. Eu trouxe aqui dados sem qualquer juízo político, mas nós temos hoje quem se declara petista, né, 40% da população, e quem se declara bolsonarista, 34%. Isso não é uma pesquisa eleitoral, são as pessoas expressamente declaradas. Há, por outro lado, brasileiros que não se identificam com esses vieses, mas vão no menos pior do que eles acharem na eleição. E aí nós temos também, por outro lado, tanto o Bolsonaro, e aqui eu vou falar de pai e filho, é, quanto Lula, com um alto índice de rejeição. Os dois batem a casa dos quase 50% de rejeição. Então, hoje, acredito que vocês acompanhem, mas o presidente Lula, atual presidente do Brasil, representa o espectro de esquerda. Ele está no seu terceiro mandato, ele foi presidente pela primeira vez ali em 2002, por 2 mandatos seguidos, e retornou em 24, 23, enfim, 23. Então, ele está no terceiro mandato, candidato à reeleição. Um homem já na casa dos 80 anos, tem uma história muito marcante, foi um líder sindical, participou de momentos importantes de implementação de políticas sociais no Brasil, mas que ao mesmo tempo representa a estagnação da esquerda, que não tem um líder para substituí-lo. A esquerda brasileira está esvaziada de lideranças e sem identificação na população, sem alguém que a população encontre e veja como esperança ou qualquer coisa que lá no passado Lula representou. Por outro lado, nós temos o espectro de direita com a família Bolsonaro, que surgiu ali logo após o impeachment da presidente Dilma. Bolsonaro era um deputado não tão conhecido e com um discurso mais extremado, mais contundente sobre alguns temas, especialmente morais, conseguiu um espaço, foi presidente em 2018. Foi o primeiro presidente que se candidatou à reeleição e não se reelegeu, muito por conta da pandemia. Talvez se não fosse pandemia tivesse sido reeleito, fez uma gestão na pandemia bastante questionável, é, né? Peço licença para esse comentário, mas a gente teve aqui no Brasil mais de 700 mil mortos, e isso se refletiu nas urnas, além de, claro, a pandemia gerou uma recessão que a gente não pode responsabilizar somente quem estava ali no Poder Executivo, mas que a economia acaba se refletindo nas urnas, as pessoas estavam ainda muito doídas, com a vida muito difícil, e aí o Lula voltou à presidência mesmo depois de ter sido preso. Ele foi preso acusado de receber ali propina na compra de um imóvel, ficou mais de um ano na prisão, mas conseguiu ser ali inocentado, ter questões processuais questionadas e voltou a ser elegível. Por outro lado, hoje Bolsonaro está preso em prisão domiciliar por acusação de atentado ao Estado Democrático de Direito, em função dos ataques que ocorreram em Brasília logo após a posse do Lula no dia 8 de janeiro de 23. Então, temos aí os dois ícones da política brasileira que passaram por questões penais, e aí o Bolsonaro impossibilitado de se candidatar, tem seu filho hoje, Flávio Bolsonaro, como o candidato que faz antagonismo ao Lula e que estão muito próximos nas pesquisas eleitorais. A gente não tem nem como fazer uma previsão, porque realmente vai ser uma eleição, mais uma vez, por pouca diferença. E aí também traz uma certa posição da direita indo pelo mesmo caminho de não renovação e de ir apesar de ter algumas lideranças que vinham surgindo, alguns governadores com protagonismo, com viés mais técnico, a direita acaba indo para o lado mais fácil do discurso pronto, da figura pronta, do sobrenome conhecido, colocando o senador Flávio Bolsonaro como candidato. Então, essa é a nossa realidade política hoje no país. Não posso fazer previsões, não sei como será nos próximos meses e anos. Por fim, eu gostaria de trazer um contexto
brevemente da questão religiosa no nosso país, né? Então, aqui, o Brasil é um país predominantemente católico, mas isso vem mudando nos últimos anos. Até achei curioso que na Argentina tem essa ascensão dos evangélicos, eu não sabia. Então, nós temos as igrejas neopentecostais crescendo aqui no Brasil, e esse movimento neopentecostal, ele se reflete na política. Nós temos muitos candidatos que são pastores, que são lideranças religiosas, e temos também uma mudança no perfil da população. Ao mesmo tempo em que as igrejas evangélicas crescem, ganham espaço e com um discurso mais conservador, mais moralista, nós vemos hoje, e esse é um desafio para a esquerda, entender que as pessoas que têm uma religião não necessariamente são pessoas tacanhas e que pensam todas de uma mesma forma, e essa é uma limitação da mobilização política. E aí a gente vê nas igrejas evangélicas também uma mudança, né? Essas igrejas, a gente fala aqui às vezes igrejas pretas, assim, pretas, a parede preta, né? Que parecem uma casa de festa, né? Uma coisa, um nome mais em inglês. Isso tem tido um apelo aqui no Brasil também. Então, sai um pouco daqueles crentes mais tradicionais que usavam aquele cabelão, que só usavam saia, e vai para essa coisa mais modernizada, mais popular da internet, do Instagram. Então, a gente tem esse movimento nas religiões do Brasil. O Brasil é um país notadamente tolerante, né? Conhecido como tolerante, apesar de que às vezes a nossa intolerância ela é velada, seja a racial, seja a, a religiosa. E aí a gente tem na nossa população as religiões de matriz africana, que são um viés pequeno, né? Ali um pouco mais de 1% da população, e que são as que mais sofrem a intolerância. E aí, uma anedota, assim, um caso curioso, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que é um estado curiosíssimo, né? A gente tem casos de, por exemplo, pessoas do crime organizado que são evangélicas e proíbem que tenha religião de matriz africana ali, Umbanda e Candomblé em seus territórios, né? Uma coisa completamente. E aqui eu não quero de forma alguma dizer que o evangélico é do crime organizado. Não, isso é só para ver como o Brasil é curioso, né? Você vai ter ali, às vezes, ataques a essas religiões, e aí, entre esse contexto complexo, por exemplo, casos em que no Rio de Janeiro, a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, já fez apoio a locais, terreiros que foram destruídos, foram atacados por intolerância religiosa. Então, hoje, a gente tem essa situação, especialmente com as religiões de matriz africana, além de um preconceito social muito grande, sempre conectando essas religiões a questões negativas, a maldições, enfim. E nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, estamos ali ainda num percentual ainda menor, né? Somos 1,5 milhão de membros da igreja no Brasil, mas crescendo e uma das maiores populações da igreja no mundo. Então, é, temos um papel importante, a igreja tem tido um protagonismo interessante justamente na questão da liberdade religiosa. Em 2023 ou 4, se não me engano, acho que foi 2024, eu tive a oportunidade de estar em Brasília, quando o Brasil sediou a cúpula do G20 de um modo geral, e especialmente pela questão da liberdade religiosa. Tivemos lá alguns robles e foi muito bom, muito rico ver que o Brasil é um lugar que realmente abre os braços para a diferença, e a gente viu gente sikh, religiões que eu nunca tive contato na vida, né? Claro que era um evento muito grande, um evento internacional, mas que foi um bonito retrato da nossa religiosidade, da nossa capacidade de acolhimento e de compreensão, de perceber que a gente pode, independentemente da religião, ter boas crenças, bons princípios e fazer a diferença para o mundo. Eu gostaria de já ir para minha finalização, acho que já passei um pouquinho do tempo, mas trazendo isso de que, bom, nosso país é maravilhoso, né? Assim como todos de vocês, e apesar de ser um país com muitos desafios sociais, com muitas crises econômicas e questões que são complexas mesmo para a gente entender,
É um país que tem uma riqueza e uma capacidade de resiliência da população, né, além de quem está ou não no poder, para se reinventar e para construir coisas bonitas. Eu sou uma crente no Brasil, eu acredito no Brasil e eu acho que é um país com potencial imenso e que está de braços abertos para todos e que precisa também, claro, fazer uma autocrítica e reconhecer que tem muita coisa a melhorar sem procurar um culpado específico. Nós, como os brasileiros, temos que assumir a responsabilidade também pelo nosso país. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Joana. Eu vou só acrescentar uma informação que você falou sobre a participação das mulheres no espaço público, né? É interessante que entre os três poderes da República, no poder judiciário, as mulheres são maioria no primeiro grau, cada vez mais os concursos, né? As mulheres têm sido maioria, mas no segundo grau, os tribunais de apelação, elas não são maioria ainda, e nos tribunais superiores, principalmente o STF, mas os outros também, elas são minoria com diferença muito grande. Apesar de que existe a tendência de que isso está mudando aos poucos, né? Mas no poder executivo e no legislativo é o contrário. Você trouxe os dados do Congresso Nacional, é, o percentual de mulheres na Câmara dos Deputados e no Senado, né? Se a gente fosse olhar para as Assembleias Legislativas, o percentual de mulheres é muito menor. E de mulheres nas câmaras de vereadores das cidades é menor ainda. Eu até fiz um estudo uma vez aqui na minha cidade, de Olinda, que a gente nunca teve mais do que três mulheres entre mais de 20 vereadores, e elas têm uma dificuldade imensa de se reeleger. O máximo que elas conseguem ter de mandato seguido são três. A maioria fica no primeiro mandato e não se reelege. Poucas chegam a ter um segundo mandato, só uma, isso contando os últimos 50 anos, né? Só uma chegou a ter três mandatos. Então, é uma situação realmente estranha o fato de a gente, a cada 4 anos, poder mudar isso e não mudar isso, né? No Poder Judiciário, que é um poder muito mais difícil de se mexer por questões técnicas, isso está acontecendo num ritmo diferente do Poder Executivo e Legislativo, né? Enfim, muito obrigado, Joana, por tudo que você compartilhou aí com a gente. Vamos passar agora para, seguindo o quadro alfabético, Paraguai. Bueno, representando a Paraguay, nos va a hablar Guillermo Bordón, Guillermo Javier Bordón Mencía, que es de 41 años, es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Asunción. También se desempeña, además de abogado, como gerente general de TSS, Rastreo Satelital de Paraguay. Actualmente es tanto presidente del capítulo Paraguay de nuestra fundación, como también del capítulo Paraguay de la J. Rubén Clark Law Society. Sirvió como misionero en la misión argentina Buenos Aires Norte y actualmente brinda servicio como presidente del Quórum de Élderes de su barrio. Está casado con Alia y juntos tienen dos hijas. Entre sus pasatiempos están el fútbol, el básquetbol y el ajedrez. Uno de sus principales objetivos personales es contribuir mediante su profesión y su servicio y su participación en la sociedad a construir una comunidad cada vez mejor. Guillermo, ahora te paso el tiempo para que puedas hacer tu presentación. Hola, muy buenas noches. Quiero saber si me escuchan bien ahí. Está bien claro el audio. Sí, sí, Hola, Renan, y a todos los que están participando en el día de hoy. Esta hermosa conferencia que estamos teniendo. Es una gran responsabilidad para mí poder hablar acerca de mi país e introducirle. No sé si logran ver atrás de mí, puse como fondo de pantalla un árbol que nosotros tenemos muchísimo acá en Paraguay, que se llama Tallí, que es un nombre en guaraní. Y ahora, esta es la época en la que Tallí florece en casi todo el país y no solo tiene ese color, hay de color blanco y amarillo y es hermoso. Es hermoso.
ver el país alfombrado de los colores naturales. Bueno, Paraguay tiene mucha naturaleza, es un país tropical que tiene muy buena vegetación. Ok, quisiera compartir mi pantalla, así que en verdad quiero compartir una diapositiva. Ahí está, ahí se ve. Ok, pueden ver ahí la diapositiva, ¿sí, no? Sí, sí. Bueno, entonces, para introducir un poco a mi país, quisiera hablar desde el punto de vista social. Paraguay tiene una población relativamente pequeña en comparación con otros países de Sudamérica, pero posee una identidad cultural muy fuerte. Somos 7 millones aproximadamente de paraguayos que vivimos aquí. Somos una sociedad profundamente familiar. La familia ocupa un lugar central en la vida del paraguayo. Es muy común que varias generaciones mantengan vínculos muy estrechos, que los abuelos tengan una participación importante en la crianza de los nietos. Existe una fuerte solidaridad entre familiares. Diríamos, somos un país conservador y tradicionalista con respecto a lo que es la familia. Eh, También somos una sociedad marcada por el bilingüismo. Tenemos como idiomas oficiales al español, que fue introducido por los colonizadores en esta parte, como en la gran mayoría de América. Y también tenemos el guaraní, que es de origen indígena y que nosotros no solo tomamos como idiomas que se hablan en el país, sino que forman parte de nuestra identidad. Básicamente, si un paraguayo habla con otro paraguayo, pueden hablar en cualquiera de los dos idiomas, pueden hablar en guaraní, pueden hablar en español, y en la gran mayoría, un alto porcentaje, van a entenderse. De hecho, cuando uno encuentra a una persona que no habla guaraní, por ejemplo, o que no entiende, en forma jocosa le dice, ¿sos paraguayo? Es una forma de identidad nuestra, el bilingüismo. O sea, tenemos dos idiomas que en cierto porcentaje y en distintas regiones podemos hablar un poco más español o podemos hablar un poco más de guaraní. Entonces, pero nuestra sociedad está cambiando actualmente. Las nuevas generaciones tienen una relación diferente con la familia, con el trabajo, con la religión, con las instituciones. Por la globalización, justamente, la población joven está muy conectada por redes sociales con el resto del mundo y eso está creando cambios en nuestra sociedad que se van adaptando a nuestras costumbres y vamos incluyendo costumbres foráneas. Esta situación genera oportunidades, pero también genera sus propios desafíos. Uno de los grandes desafíos que seguimos teniendo es lograr que el crecimiento del país se traduzca en una mejor calidad de vida para todos. Eh, los datos recientes muestran avances muy importantes en lo que es la economía. Eh, Cifras oficiales, por ejemplo, tenemos como que la pobreza se ubicó en torno al 16% en el año 2025. Quiere decir que el 16% de la población está dentro del rango de pobreza y extrema pobreza el 2,4% de la población en el año 2025. Son datos positivos porque se está saliendo de un rango muy superior a eso. Quiere decir que se están haciendo bien muchas de las cosas en el país y el avance tecnológico está colaborando también con eso. ¿Cómo siente ese crecimiento de la familia paraguaya en su vida cotidiana? Porque una cosa es observar el crecimiento desde la estadística y otra cosa es vivirlo. Un país puede tener buenos indicadores macroeconómicos
y al mismo tiempo tener familias preocupadas por el precio de los alimentos, por la inseguridad, por el acceso a la salud, por la educación de sus hijos o por conseguir un empleo estable. Por eso uno de los grandes desafíos de mi país, de Paraguay, es conseguir que el desarrollo económico que se está gestando en el país se convierta en desarrollo humano. Eh, por eso es que necesitamos la buena gestión de los que están en el gobierno. Eh, Tenemos problemas importantes todavía relacionados con la educación, la salud pública, la seguridad, la infraestructura y el acceso a oportunidades. Entonces, nosotros queremos pegar el salto como país y dejar esas limitaciones atrás y pasar a un siguiente nivel de desarrollo. Y en eso personalmente yo creo que esa responsabilidad no es solamente del gobierno, también corresponde a las familias. Dentro del hogar se gestan a las grandes personas que pueden levantar el país, a las empresas, evidentemente también a los lugares donde recibimos educación, como las universidades, las iglesias mismas, y bueno, de cada ciudadano depende que el país pueda seguir progresando. Entonces, nosotros como sociedad somos una sociedad bastante homogénea comparado con otras sociedades más grandes, en las cuales se notan muchas diferencias en los distintos puntos. En Paraguay hay mucha homogeneidad, tanto en lo que es eh, lo que es nuestra genética, también en lo que es nuestra economía. La brecha aún no es eh, muy grande entre los que están en la pobreza y pueden salir de ella y los que tienen un nivel de vida un poco más elevado. Entonces, esa es una ventaja también porque ayuda a que las personas puedan lograr eh, un desarrollo mayor sin sentirse muy relegado socialmente. El segundo punto que quiero compartir, y voy a hacer correr un poco la presentación. Esta es una sociedad, una familia paraguaya estándar, vamos a decir. Los rasgos son, la mayoría son muy parecidos a este tipo. Eh, Este es un mapa de la parte lingüística, como hablé del guaraní y del castellano, idiomas totalmente oficiales en Paraguay. Los escritos, por ejemplo, en la parte jurídica se pueden presentar en forma en el idioma guaraní, así como en el idioma castellano. Bueno, ahora pasamos a lo que es economía y producción. O, punto de vista político, antes de eso. Paraguay tiene una característica muy particular, la enorme importancia histórica de dos partidos tradicionales que gobiernan el país desde el siglo pasado, tuvieron su formación a comienzos del siglo pasado, cuando el Paraguay se estuvo reestructurando luego de pasar por la guerra de la Triple Alianza, que mermó mucho la población paraguaya, y de ahí surgieron dos partidos políticos que son los tradicionales y que gobiernan básicamente lo que es el eh, las elecciones, lo que gobiernan la población paraguaya. Tenemos el partido político, es el partido oficialista, el Partido Colorado. Nosotros, desde mitad del siglo pasado, el año 1954, y hasta actualmente, hemos tenido una continuidad de gobierno del Partido Colorado con una dictadura de 35 años y en la era democrática también se ha mantenido en el poder con una transición de gobierno del Partido Liberal del año 2008 al 2012. En verdad fue un partido socialista, el de Fernando Lugo, que duró 4 años y un año de un gobierno liberal del presidente Federico Franco. Luego de eso, del año 2012 hasta la actualidad, nosotros seguimos gobernados por el mismo partido político que es de centro derecha, que es el Partido Colorado. Eh, y bueno, nosotros actualmente tenemos un presidente de la República, Santiago Peña,
quien asumió la presidencia en el año 2023, en el mes de agosto, y va hasta el año 2028. Nosotros no tenemos legislada la reelección en el Paraguay. O sea, un presidente no puede ser reelecto, y eso viene de la Constitución del año 1992, y hasta ahora se ha mantenido esa postura, evitando la perpetuidad de nuestro gobernante en el poder ejecutivo. Este gobierno que tenemos ahora ha puesto mucho énfasis en el crecimiento económico, atracción de inversiones, infraestructura, formalización laboral, seguridad y también en programas sociales. Los últimos datos que ha presentado el gobierno han mencionado el crecimiento del Paraguay en un 6.6% en el año 2005, y se proyecta un crecimiento del 4.2% para el año 2026. Pero políticamente Paraguay tiene una situación bastante interesante. Existe una diferencia entre la estabilidad política institucional y la percepción que muchas personas tienen de las instituciones. Tenemos elecciones, tenemos Congreso, que es la partición de los poderes del Estado. Como somos una república democrática, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Tenemos libertad de expresión y mecanismos democráticos, pero al mismo tiempo existen problemas que afectan la confianza de la ciudadanía. Tenemos un alto grado de corrupción, de clientelismo, falta de transparencia y una percepción de que muchas veces las instituciones no responden con la rapidez o eficacia que la ciudadanía necesita. Como ciudadano paraguayo, considero que debemos aprender a separar la defensa de nuestras ideas políticas de la defensa de nuestra nación. Podemos pensar diferente y seguir siendo compatriotas. Podemos votar diferente y seguir siendo amigos. Podemos pertenecer a partidos diferentes y seguir trabajando por el mismo país. Y creo que esa es una característica del paraguayo en sí, es que nosotros valoramos mucho lo que es el amigo, la amistad. Entonces, eso hace que a veces muchas de nuestras diferencias sean fácilmente zanjadas, porque como idiosincrasia del paraguayo, nosotros valoramos mucho los amigos, los contactos, las relaciones interpersonales. ¿Cómo construimos un país donde las instituciones sean más fuertes que las personas? Bueno, todas las personas pasan, los presidentes pasan, los ministros pasan, los parlamentarios pasan, pero las instituciones quedan. Y un país verdaderamente desarrollado necesita instituciones fuertes, independientes, previsibles y confiables. El tercer punto que quisiera tocar de mi país es el punto de vista económico. Eh, Llegamos a un aspecto, y voy a pasar aquí lo que es economía de producción. Ahí vemos, por ejemplo, un camión, un tractor recolector de soja. Eh, Nosotros llegamos a un aspecto en el que Paraguay tiene actualmente una de sus mayores fortalezas, es la economía. Paraguay ha conseguido construir una imagen de estabilidad macroeconómica dentro de Sudamérica. Tenemos una moneda relativamente estable, una inflación controlada y un sistema financiero que ha mostrado cierta fortaleza. Eh, Como hablé acerca de la inflación antes, ¿verdad? Tenemos una inflación hasta mayo del año 2026 de 2.2, con una inflación interanual de 2.4. Son números relativamente bajos. O sea, se mantiene la economía dentro de un rango en el tiempo, y eso es muy bueno para la ciudadanía en sí. Eh, pero quizá lo más importante de la economía de Paraguay es entender de dónde viene nuestra riqueza. Paraguay tiene tres ventajas, grandes ventajas estructurales. La primera es la producción agropecuaria. Paraguay produce alimentos para una población de 80 a 100 millones de personas en forma anual, y nuestra población es de 7 millones. O sea, somos grandes exportadores de alimentos, ¿verdad? El agro, la tierra aquí es muy fértil, inclusive compartiendo con clientes que son de otros países, como por ejemplo
de Bolivia que vienen a invertir acá a Paraguay, me cuenta que la producción es el doble por la calidad de la tierra que en zona de Santa Cruz, por ejemplo. Esa es una visión de una persona que trabaja en el agro. Nosotros somos exportadores de soja, de carnes, de otros productos agrícolas, de chía, de maíz. Entonces, esas son parte de nuestras exportaciones más grandes que tenemos. La segunda parte de nuestra economía está basado en nuestra energía hidroeléctrica. Tenemos actualmente tres centrales hidroeléctricas. La de Acaral, que es la más chica, que es una hidroeléctrica nacional, y después tenemos dos hidroeléctricas compartidas con Argentina y con Brasil. La de Itaipú, que está compartida con Brasil, en un tiempo fue, décadas pasadas, fue la más grande del mundo. Actualmente es la número 3 detrás de dos hidroeléctricas que están en China. Imagínense, China tiene 1.400 millones de habitantes actualmente, eh, y esas hidroeléctricas alimentan gran parte de la energía necesaria para un país tan grande como China. Y la tercera ya es Itaipú para un país de 7 millones de personas. O sea, tenemos energía limpia de sobra. De hecho, el restante de la energía que no se utiliza es vendida a empresas brasileras. Lo mismo ocurre con la hidroeléctrica Yacyretá, que tenemos en forma binacional con Argentina. Entonces, nosotros tenemos una energía que realmente dentro de la región Estoy es... consciente de que estamos un poco retrasados y que algunos de ustedes tienen... ¿Perdón? Ok. Creo que... Renan, no sé si estoy fuera de tiempo, es lo que me señalaron. No, tienes unos minutitos más. Ok, ok. Entonces, y la tercera es que estamos en el centro de América del Sur. Tenemos acceso a mercados regionales. De hecho, nuestros grandes mercados regionales están en Brasil, en Argentina y también en Bolivia. O sea, estamos rodeados de potencias económicas como Brasil y Argentina, que dentro de Sudamérica son de las más grandes. Hay un dicho que dice que si Brasil o Argentina estornuda, Paraguay se resfría. Quiere decir que tenemos una gran influencia de nuestros vecinos, de nuestros países limítrofes. Y también eso viene a ser una ventaja para nosotros porque eso ayuda a nuestro crecimiento. Bueno, para no extenderme más, quisiera hablar del punto de vista esta es la represa de Itaipú, para que vean, la tercera más grande del mundo. Como hablé, estamos rodeados de países de economías muy buenas. Y aquí entramos en lo que es fe y tradición. Nosotros, desde el punto de vista religioso, Paraguay tiene una influencia altamente de la Iglesia Católica en lo que es nuestra cultura, en nuestras familias. La tradición católica forma parte de nuestra historia. De hecho, los hogares paraguayos en un 70% son católicos. El resto están ya distribuidos en otro tipo de denominaciones cristianas, ¿verdad? Pero la influencia católica aún es muy fuerte hasta la Constitución del año 1992 para ser elegido en cargos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, cargos electorales, era obligatorio ser católico, por ejemplo. Eso cambió con la Constitución de 1992, después de la caída de la dictadura, pero nosotros tenemos muchísima influencia aún de esa cultura católica. Nuestra Constitución reconoce expresamente en el artículo 24 la libertad religiosa de culto e ideológica. Establece que ninguna confesión religiosa tiene carácter oficial aquí en Paraguay. O sea,
nos declaramos un Estado laico. Eh, Actualmente no contamos con una ley de libertad religiosa. Ese es un anhelo con el cual estamos trabajando con la Fundación J. Rubén Clark, también con Robles del Sur, que también direcciona entre sus proyectos la libertad religiosa. Y quiero mencionar el trabajo inmenso que está haciendo un integrante de Robles del Sur de Paraguay, que es el hermano Gustavo Galeano, que lleva el estandarte como Moroni de la libertad religiosa a nivel país. Organiza simposios y estamos en contacto con las demás denominaciones religiosas gracias al trabajo del hermano Gustavo Galeano, y yo quisiera mencionar su trabajo muy, muy importante. Dentro de las denominaciones cristianas que no sean católicas, podemos mencionar un gran número de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Actualmente estamos por los 106.000 miembros en Paraguay. También tenemos ramas de Testigos de Jehová, judíos, musulmanes, adventistas, pentecostales, así que es muy diverso el desarrollo del cristianismo en Paraguay. Y bueno, desde mi perspectiva como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, eh, mi visión es que la religión no debería alejarnos de la sociedad, de otras denominaciones religiosas. Al contrario, la fe debería ayudarnos a ser mejores ciudadanos. Uno de los principios que considero más importantes del Evangelio de Jesucristo es el servicio. Y creo que Paraguay necesita precisamente eso, personas que estén dispuestas a servir, no importa de qué religión sea, servir a la familia, servir al vecino, servir a la comunidad, en nuestras profesiones, en sí servir al país. ¿Verdad? El- en la imagen, la última que quiero compartir, esta es la imagen del templo de Asunción, eh, coincidiendo con los países con quienes estamos teniendo la conferencia hoy. Eh, yo, parte de los eventos más importantes de mi vida han ocurrido en Argentina y en Brasil, porque yo serví la misión en Argentina, en Buenos Aires, y me casé en el templo de San Paulo. Conozco esos dos hermosos países y me encantaría alguna vez conocer Uruguay. Bueno, pero este es el templo de Asunción. Cuando me casé en el año 2018 estaba cerrado por remodelación, así que fuimos al lugar donde sirvió mi esposa en San Paulo. Fuimos a sellarnos ahí. Así que en resumen y para finalizar, Paraguay es un país que está creciendo, está aflorando en la región. El desafío ahora es lograr que ese crecimiento se convierta en bienestar con instituciones fuertes y mejores personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ahora vamos a pasar el tiempo para el último expositor de hoy, que representa al país de Uruguay, recordando que después de él vamos a tener un tiempo para quienes quieran hacer una pregunta a nuestros oradores. Paso a presentar entonces a Rafael Lemos, que es de Montevideo, Uruguay, de la estaca Cerro, barrio 17. Estudió analista en logística por la Universidad de la Empresa de Montevideo, analista en marketing por el Instituto Superior de Gestión de Montevideo. Tiene especializaciones en neuromarketing por la Universidad de la Empresa y una en planificación estratégica por el Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente trabaja como coordinador de abastecimiento y compras de una empresa que se encarga de abastecer hospitales de material médico quirúrgico. También fue electo presidente del Consejo Municipal del municipio de la ciudad de Montevideo. Rafael, te damos el tiempo para escuchar tu presentación. Muy bien, ¿se me escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Primero que nada, buenas noches para todos. Eh, Acá en Montevideo es una noche
muy fría, pero muy acogedora por el tiempo que hemos estado compartiendo todos juntos. Agradecer a la Fundación, a Renan por esta oportunidad y a la presidenta Barreto que veo por ahí, por haberme propuesto para este destacado elenco. Eh, Vamos hoy a hablar en esta última intervención de Uruguay. No hay presentación establecida. Yo lo que vamos a tratar de hacer es una recorrida y un análisis sobre todos los puntos por los cuales hoy fuimos convocados los diferentes países. Eh, Primero que nada decir que Uruguay es un país formado y establecido en principios muy nobles y, y con instituciones que han pasado muchísimas pruebas y han salido resilientes y han salido fortalecidas de todas esas pruebas. Hoy el Uruguay vive un tiempo de mucha dualidad porque está encarando proyectos de innovación y desarrollo más allá de sus posibilidades. Y al mismo tiempo enfrenta, como todos los países de Latinoamérica, en su gran mayoría, el flagelo de la desigualdad de oportunidades, de la pobreza infantil y de un sector de la población en donde no puede llegar a sobrevivir los 30 días del mes. Entonces, en ese contexto, nuestro país establece algunas políticas de tanto económicas, sociales y de convivencia que permiten hacer frente a un montón de problemáticas que estamos atravesando. El Uruguay vivió algunos tiempos oscuros históricos con una dictadura de 12 años cívico-militar, con un proceso de restauración democrática que primó primero, valga la redundancia, establecer estructuras políticas sólidas con un consentimiento de la sociedad de la importancia que es vivir en la república con bases democráticas. Y a partir de esos primeros años de restauración democrática, se planteó la necesidad de generar sistemas políticos a los tres niveles de gobierno. Eso quiere decir que Uruguay hace no muchos años está implementando en todo su territorio nacional la participación activa de sus ciudadanos en su democracia. En los tres niveles. El primer nivel que es el nacional, el segundo nivel que es el departamental. Uruguay está constituido por 19 departamentos y un tercer nivel que divide esos departamentos en subzonas para generar una mayor eficiencia en su gestión pública en cuanto al desarrollo de las políticas públicas que intervienen en la sociedad. Nosotros hemos construido un país con enormes fortalezas que a pesar de ser 3,5 millones de habitantes hemos hecho cosas que la verdad en la analítica de los expertos dicen que es como muy raro que esto ocurra, ¿no? Encastrado geográficamente entre Argentina y Brasil, dos potencias sudamericanas y dentro de las 20 economías más grandes del mundo, hemos sabido generar espacios de convivencia y de desarrollo que nos han dado una perspectiva de futuro cada vez más próspera y mejor. El Uruguay hoy desarrolla áreas estratégicas para su inserción internacional en cuanto a la logística, en cuanto a la innovación, en cuanto al desarrollo productivo, todos, todos sostenidos sobre una política medioambiental que es innovadora en la región y que le permite acceder a más y mejores empresas para ser más competitivo. Para dar algunos casos ejemplares, Uruguay tiene hoy en su territorio aproximadamente tres empresas que desarrollan celulosa y está por firmar dentro de algunas semanas la inversión verde, por darle una denotación, más importante de la historia del país, que es la de hidrógeno verde. Además de eso, Uruguay estableció una política de innovación en donde ha generado organizaciones gubernamentales que lo que hacen es analizar nuestras posibilidades
contemplar nuestras fortalezas y proyectarnos al futuro. Es tan así que hoy en día Google está instalando en el territorio nacional un data center, porque la conectividad uruguaya en cuanto a las redes oceánicas y de wifi y alguna otra más que me puedo estar olvidando es de las mejores de Latinoamérica. Entonces le permite tener ecosistemas digitales sanos y prósperos para el desarrollo de emprendimientos y para el desarrollo de las empresas nacionales. Al margen de eso, hace una semana, la Secretaría de Presidencia anunciaba que la empresa estatal más grande que tiene el país en cuanto a telecomunicaciones iba a invertir también para construir un data center para el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, Uruguay incorpora así tecnología, vanguardia y un montón de escalones productivos que le va a permitir salir en una región muy complicada, con 3,5 millones de habitantes, a proponer cosas interesantes en el mundo. Además de eso, en el área de la logística, Uruguay se plantea hace ya algunas décadas poder ser un hub logístico a nivel latinoamericano. ¿Qué quiere decir eso? Que se planee y se genere una estrategia para que nuestro país pueda ser la puerta de entrada a América del Sur y desarrollar empresas logísticas y polos logísticos que puedan emplear a más personas, capacitar y generar experiencias positivas de trabajo para la población y contribuir al desarrollo nacional. Al margen de eso, históricamente la estructura económica de nuestro país se basa en la alimentación también. Entonces hoy, estratégicamente, nuestro país se divide en dos grandes productores de producciones de alimentos, una agrícola, que está bien delineada por el río Uruguay, todos los departamentos o el área geográfica de Uruguay sobre el río Uruguay es altamente productiva en granos, en maíz, en soja, y del otro lado, con la frontera con Brasil, tenemos desarrollos de emprendimientos y de ganadería a alto nivel. Entonces, a partir de esa diversificación de la producción, a partir de esas estrategias de políticas económicas, se plantea que nuestro país pueda ser competitivo a nivel regional y pueda ingresar a un mundo que cada vez más requiere energía, que cada vez más requiere alimentación y valor agregado en una trazabilidad de producción que sea eficiente, que sea sana y que sea consumida por los mercados más exigentes del mundo. Entonces, todo este panorama económico nos abre la puerta de que se logra y se ha logrado en estos años por un sistema político que ve el desarrollo nacional en función de una política de Estado. En Uruguay nosotros podemos dividir al país en izquierda y derecha, podemos dividirlo en progresismo o conservadurismo, pero lo que nunca podemos dividir es una concepción de que tenemos que salir todos adelante y que independientemente del enfoque económico y político que se tenga en el gobierno nacional, el desarrollo es un estandarte que se está dando ya hace varios periodos de gobierno. Esto igual tiene una contradicción, ¿no? Tenemos un país que está buscando de alguna forma una diversificación sana de toda su matriz productiva y una sociedad que está siendo mitigada por la pobreza extrema, por índices de pobreza infantil como nunca se vio en los últimos 40 años, y eso representa un montón de pruebas y un montón de desafíos que tenemos que afrontar a partir de una correcta distribución de la riqueza. Y a partir de esa distribución de la riqueza se plantea como estrategia nacional que cada niño, que cada adolescente que está siendo mitigado por la pobreza tenga una red de contención estatal determinada por algunos órganos a nivel nacional y además de esa red de contención que tenga oportunidades, que tenga la mejor educación posible, que tenga acceso a servicios básicos y que tenga una red de cuidados de, de salud apropiada para los tiempos que están corriendo. Entonces, a partir de ahí, la política social de Uruguay establece algunos márgenes de costos elevados
pero es necesario para poder tener un país mejor en función a su población. Cuanto más se cuida su población, más se puede proyectar una nación para adelante. Entonces tenemos todo un esquema, hoy por hoy, que nos permite a nosotros ver un futuro con posibilidades, atendiendo lo más urgente que hoy es algunos sectores de la sociedad. En este proceso que ha vivido Uruguay en estos últimos 40 años después de la restauración democrática, hemos entendido que el valor más grande que tiene la nación es su sistema político. Acá en Uruguay, lo intangible del sistema político es garante de los procesos políticos, económicos y sociales. Acá, si una empresa se quiere instalar en Uruguay, no importa el partido político que esté, se instala con reglas de juego claras, con reglas de inversión determinadas, con una política laboral clara a lo que se tiene que abstener para contratar a a sus empleados esa empresa, y, y una perpetuidad en el tiempo, porque las inversiones llegan en un periodo de gobierno y se pueden desarrollar en el otro y las mismas reglas van a estar. Entonces, a partir de eso, nuestra república ha sido vista en buenos ojos a nivel internacional. Nosotros el último mes fuimos invitados a la exposición de la directora general del Fondo Monetario Internacional, que estuvo en Uruguay y empezó su exposición diciendo que ella no había llegado antes al país porque estábamos haciendo las cosas bien. Y eso alienta un montón a un sistema político que tiene un montón de desafíos por delante, porque de la gestión municipal, donde estamos trabajando fuerte para que las cosas sencillas de la función de la ciudad puedan ser solucionadas en tiempo rápido, a proyecciones nacionales con mirada a 10 o 20 años. Hace mucho tiempo, hace como unos 25, a ver, sí, unos 20 años, Uruguay introdujo un plan de Naciones Unidas que fue piloto en América Latina y en el mundo, que fue el Plan Ceibal. Ese Plan Ceibal, que en su momento daba simplemente una computadora por niño, lo que hacía era cerrar y achicar una brecha de acceso a la información, a la tecnología y a la educación. Y eso marcó un hito para nuestro país, porque a partir de ese desarrollo tecnológico y esa facilidad que teníamos toda la población en acceder a una computadora, nos permitió mirar 20 años para adelante y afrontar una pandemia, porque cuando se planteaba el no salir de su casa, Uruguay ya estaba pronto para poder educar a su población, trabajar de vía remoto, porque había permitido hace 20 años atrás trabajar con proyectos innovadores. Entonces, eso es un poco nuestro país. No es ajeno a la gran realidad de nuestra América Latina, que es entre la desigualdad y la falta de oportunidades, es de los continentes que más la tiene hoy por hoy, pero tampoco mira con recelo eh, el desarrollo para adelante. Tampoco mira con recelo el poder establecer una sociedad con un buen ingreso, con buenos ingresos y buena distribución de la riqueza. También me gustaría agregar en esta exposición, sin irme mucho de tiempo, que nosotros a nivel social somos una sociedad muy eh, con muchos valores en cuanto a la solidaridad. Y esos valores de solidaridad que nos caracteriza, nos determina el entendimiento de muchas de las ideas que corren hoy por el mundo y que nos permite mirar al otro de una forma igual y sin discriminar. Y esas ideas son propias de un Estado que ha hecho de la libertad en sí mismo una forma de vida y una forma de estructurarnos. Entonces acá, en este país, podemos convivir todos, independientemente de la religión que seamos, de una forma armoniosa y poder contemplar al otro y escucharlo, ¿tá?, de una forma respetuosa. Nosotros vivimos hace ya algunos
algunos años, allá por el 1910 o 7, si no me equivoco, el proceso de secularización más grande que tuvo el continente. Nosotros cortamos vínculos reales y estructurales con la Iglesia. Y eso le permitió a la República, que se estaba desarrollando, poder tener una laicidad propia y poder tener así una diversificación de culto como no se estaba viendo en ninguna otra parte del continente. Entonces, esos procesos que se entendieron como apropiados determinaron que el concepto de libertad religiosa hoy pueda ser viable en Uruguay, porque el Uruguay es laico, no tiene religión oficial y su constitución asegura para su población la libertad de culto y de pensamiento. Entonces, mientras no violemos ningún tratado, mientras no estemos agrediendo, nosotros podemos generar un culto sano, respetuoso, ¿tá? Y que le dé valor agregado a lo social. Porque acá es muy importante destacar que toda organización eclesiástica ayuda socialmente y se ayudan entre ellas, ¿tá? Con el fin último de aportar un granito de arena para aquellas personas que lo necesitan. Entonces, me pareció muy buena esta oportunidad para contarles estas cosas, que somos un país, sí chico en territorio, pero que hemos generado mucha estrategia para poder salir adelante, para poder proyectarnos en el mundo. Y hemos vivido tiempos muy, muy amargos, con crisis, como decía la compañera que hizo la exposición por Brasil, con crisis económicas, con crisis sociales, pero que hemos entendido con el tiempo que el respeto por el otro, las bases de la libertad y sobre todo el profundo concepto de la solidaridad son cosas que nos caracterizan y que nos permiten hoy proyectarnos en el mundo de una forma respetuosa y de una forma proactiva. Y quería dejarles estas reflexiones eh, de que nosotros, independientemente de nuestra ubicación, tamaño, estamos todos juntos en este contexto global y que ayudarnos y conocernos entre todos nos permite tejer buenas redes para que esto pueda continuar. Y me parece que es súper provechoso estas instancias. Me parece que es súper provechoso poder exponer sobre nuestras problemáticas, sobre nuestras fortalezas, para el día de mañana poder generar ámbitos donde podamos pensar algún tiempo futuro diferente al que estamos pasando. Eh, yo soy miembro de la iglesia hace ya algunos años y he visto cómo la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una iglesia proactiva en la ayuda social, en el servicio por el prójimo, y eso es algo que es muy valorado en nuestro país. Es algo que siempre se destaca y que a uno lo llena de ánimo para poder seguir proyectando a través de sus actos a la institución. Y que estos espacios nos sirven también para hacer notar que independientemente de donde nos ubiquemos, donde estemos en la parte de los países que estemos, siempre tenemos algo para aportar y algo para decir y está bueno. Así que bueno, yo no los quiero aburrir más y les agradezco nuevamente el tiempo. Y bueno, sean todos bienvenidos a Uruguay y serán todos bien recibidos. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Muchas gracias por tu exposición. No sé si alguien tiene alguna pregunta que le gustaría hacer a alguno de tus expositores, sea Daniel, Rafael, Joano o Guillermo. Pueden indicar levantando la mano o por el chat. Tenemos una pregunta aquí de José Manuel Salvatierra desde Bolivia. ¿Puedes decir, José, qué quieres preguntar? Buenas noches, gracias. Al hermano Rafael, ¿no? De Uruguay. Sin el afán de entrar mucho en el contexto histórico, tal vez sí podría mencionar o decir, ¿no? Algunas cosas, algunos ejemplos de situaciones, cosas que tanto la sociedad como el Estado han hecho
o han dejado de hacer para que de ese momento la nación próspera que ahora son. Gracias. Sí, nosotros lo que hemos dejado de hacer es, ya hace como unos 20 y pico de años, es dejar de mirar, y por favor no se malentienda, mirar tanto a la región y poder proyectarnos al mundo. Nosotros hace unos 20 años vivimos una de las crisis económicas más grandes registradas por la historia. Empezamos el siglo con una crisis económica que abatió a los sectores medios y bajos de la sociedad y, y hubo personas, estrategas y estadistas de la nación que planearon y vieron un futuro 20 años para adelante con una estrategia política, económica y de desarrollo que no se había visto. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir después de salvada esa crisis, nosotros nos proyectamos en situaciones medioambientales, cómo diversificar nuestra matriz energética para fortalecer nuestras industrias, independientemente del precio del petróleo. Y lo que hicimos también fue una serie de cambios estructurales en nuestra política económica, en donde, por un lado, cancelamos todo acuerdo posible o toda deuda posible con el Fondo Monetario Internacional, que como se sabe, su política intervencionista en sus deudores es muy fuerte. Entonces cancelamos todo crédito con esa línea internacional y estructuramos nuestra matriz productiva. Entonces incorporamos cuestiones medioambientales, cuestiones industriales y diversificación de mercados. Entonces el Uruguay miraba al mundo y no tanto en aquella región que por los 2000 estaba muy colapsada, entonces tuvimos que asegurar mercados que nos permitieran siempre tener un flujo constante de capital y mercadería moviéndose. Con esas tres cosas llevó estos últimos 20 años de vida democrática del Uruguay, poder acentuarlas hoy por hoy. Por eso hoy nosotros afrontamos la inversión en hidrógeno verde, porque tenemos una matriz productiva y de recursos naturales propios que nos permiten ese tipo de inversión. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pueden indicarlo por el chat o levantando la mano. Pero mientras voy a dar algunos avisos, algunos anuncios. Bien. Como ustedes saben, creo que pueden ver aquí la pantalla. En algunos grupos se compartió ese pedido de donaciones que el capítulo Colombia está organizando. Y hay una cuenta de PayPal para la cual pueden donar algo si tienen condiciones de hacerlo. El link es este que está en la imagen. Yo estoy poniendo también en el chat, si quieren copiar para utilizar después. Y es el PayPal que utilizamos en la fundación en general. Así que vamos a recaudar por ese medio. Otra cosa que queremos mencionar es que la semana que viene, el miércoles 19 de agosto, hay una conversación indispensable organizada por el capítulo de Brasil, que vamos también a estar compartiendo en nuestros grupos y en las redes sociales, con un tema bastante interesante. El futuro no sucede, se diseña. Y la próxima sesión de este foro, el jueves 20 de agosto, fíjense que el horario es un poco diferente, porque ahí van a presentar los representantes de Bolivia, Chile y Venezuela, y va a ser a las 20 horas de esos países. Así que nosotros que somos de otros lugares tenemos que adaptarnos al horario de ellos. ¿Sí? Ah, bueno, si no hay otras preguntas, vamos a terminar esta reunión. Agradezco a nuestros expositores, a Daniel, Joana,
Guillermo, a Rafael, a todos los que participaron aquí por acompañarnos esta noche. Hoy duramos un poco, casi 2 horas, porque bueno, fueron 4 países y las próximas veces van a ser 3 países y no vamos a estar tanto tiempo sentados, pero sé que fue un placer escuchar a nuestros amigos y las próximas 2 sesiones de este foro serán igualmente inolvidables. Muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego.